Mi nombre es Magda Fuentes. Hoy vengo a hablarles sobre las religiones chinas. A manera de introducción quiero citar el libro o el documento del Grupo de Estudios del Este Asiático. Al autor es Christian Arnaiz, quien dice en su introducción: en la obra de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, cita, el autor se propone, según sus palabras, determinar la influencia de ciertos ideales religiosos en la formación de una mentalidad económica. Al encomendarse en esta misión, Weber deja sin tratar una cuestión de no menor importancia. Esta es la de analizar el papel que jugaron los gobiernos autoritarios en la promoción de valores de tipo ascético entre los individuos de la época. Mitología china. La mitología china es el término con el que se identifica el resultado de cada una de las tradiciones y lo que se ha catalogado como sagrado en el territorio chino. Son siglos que han transcurrido, divinidades indígenas, taoístas, budistas, héroes históricos e incluso personajes literarios que han sido divinizados, los que conforman este mar de creencias. En la mitología china eh, se tiene mucho lo que son los relatos fantásticos relativamente cohesionados en la cultura de la antigua China. Parte de esta mitología es única, aunque comparte bastante con Japón y Corea debido a su influencia en la antigüedad. La mitología se conoce gracias a textos que datan esencialmente de la dinastía Han. Es importante mencionar antes de pasar, digamos, a un concepto como tal de la mitología china, que en esta zona se convierten en tres creencias o religiones mayoritarias. Estas son confucianismo, budismo y taoísmo. No son las únicas, pero sí son las representativas en toda esa área. Confucianismo es aquel sistema ético y social que dio su origen en China feudal, con las enseñanzas de Kung Fu, que literalmente significa maestro Kung. Este nombre derivado o traducido de los primeros misioneros jesuitas se deriva a nuestro latín o nuestro idioma Confucio. Esta religión puede desvanecerse con el concepto de un Dios personal hasta confundirse con las fuerzas naturales y con el espíritu racional propio del hombre. Quizás los mayores reparos a la hora de considerar al confucianismo como religión radique en las intramundanas aspiraciones de quien fuera su fundador, en las cada vez más menos frecuentes alusiones al mando del cielo, en la ausencia de preocupaciones metafísicas en la historia de dicha doctrina, y en los límites impuestos a todo intento de trascendentalidad que, que como tal siempre fue visto por sus adeptos como sospechoso de transgredir justo medio y armonía propios de la conducta de un hombre noble. Por su parte, el taoísmo tiene que ver con los diferentes movimientos que buscan el acceso al Tao como realidad suprema y por ende la inmortalidad a través de la meditación, la liturgia y la filosofía. Sobre esta religión coincide en la armonización con las energías fundamentales del universo, la curación y el exorcismo. Otros tratan de armonizar las fuerzas interiores del yin y del yang para aclarar literalmente como el cultivo del cuerpo sutil o metafóricamente como el estado de espontaneidad. El budismo es una religión no teísta.
perteneciente a la familia de Árnica y según la filosofía hinduista védica de tipo Nastic. El budismo ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. En Occidente ha habido ciertas dificultades para definir el budismo. Esta es una religión de gran importancia a escala mundial, fundada en el noroeste de la India en el siglo VI a.C. Se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, más conocido. Bueno, otro inciso de esta exposición son los mitos y las leyendas de las religiones chinas. Como primer punto tenemos que no existen libros dedicados a mitología de la antigua China. Los mitos se encuentran recogidos en las múltiples obras de historia, filosofía o poesía. Esta multitud de obras de distintas dinastías pertenecen a diversas corrientes de pensamiento como el taoísmo, confucianismo, lo que habíamos mencionado anteriormente. Creación. Bueno, respecto a la creación se tienen tres puntos a resaltar, digamos. Hay una aparición tardía en la literatura de los mitos sobre la creación. Las historias tienen varias versiones, a veces contradictorias entre sí. Por ejemplo, la creación de los primeros seres es atribuida a Shangyi, a Tian, a Nahua, entre otros. En la presente ocasión hablaremos sobre dos de estas versiones, digamos, o leyendas que se cuentan de la creación en China. Según la primera de ellas, cuando se separaron el cielo de la tierra, todavía no existía el hombre. La diosa Uncua, esposa de Fu Xi, modeló al hombre con tierra de caolín, le dio forma y lo introdujo a su horno para cocer. Como era la primera pieza, calculó mal el tiempo y la temperatura. El hombrecillo se quemó. Pero como era su creación, la diosa Uncua decidió dejarlo sobre la tierra. Fabricó su segundo hombrecillo y pensó, esta vez pondré menos temperatura y lo dejaré menos tiempo. Pero volvió a calcular mal y el hombrecito se quedó poco cocido, lo que conocemos como de color blanco. Pero también era su criatura y lo depositó sobre la tierra. Bien, pensó Uncua, ahora sé muy bien cómo tengo que hacerlo. Y esta vez consiguió su hombre de color adecuado, el color amarillo de la tierra de caolín cocida. Así explica esta leyenda cómo todos los hombres negros, blancos y amarillos fueron creados por la misma diosa. Ahora bien, la segunda leyenda cuenta que una vez que el cielo y la tierra fueron creados y las plantas y animales se desarrollaron, Fan Ku estaba insatisfecho, pues no existía ningún ser con capacidad de razonar. Entonces Fan Ku modeló al hombre y la mujer en arcilla. Este trabajo le llevó todo un día. Al secarse, se impregnaron del yin y del yang, y de este modo se convirtieron en seres humanos. Fan Ku realizó una gran cantidad de modelos de arcilla, pero cuando se estaba secando el sol, aparecieron nubes de tormenta y temiendo que se estropearan su trabajo, decidió trasladar los moldes de arcilla bajo resguardo con una pala de hierro. Fanku se apuró, pero la tormenta desató antes de que él terminara el traslado y algunas de las figuras de arcilla se dañaron. Así explican la aparición de personas defectuosas, por ejemplo, minusválidos. Bueno, procesador y antecesor del emperador de Jade. El emperador de Jade era un principio el ayudante del venerable celeste del comienzo original, Yuashi Tianzun. El comienzo de todas las cosas, el creador ilimitado, el eterno del cielo y de la tierra, y fue designado su sucesor. Continuando con esta historia, tenemos que el emperador Jade, gobernante del cielo según la mitología china,
el panteón taoísta de China tiene como su deidad suprema al emperador de Yade, también conocido como Augusto de Yade, una figura inspirada en la burocracia de la China imperial, y como el resto de sus divinidades, así como sus funciones, claro está, son un fiel reflejo del modelo chino de organización social. Los emperadores eran considerados como criaturas celestiales y ostentaban el título de Tien-tzu, hijo del cielo, una forma de decir que descendían directamente del emperador Jade y reforzar su legitimidad como gobernante. Bueno, ahora, hablando un poco sobre el origen del emperador, este tuvo un nacimiento que vino acompañado con un destello de luz que iluminó todos los rincones de su reino, y desde muy pequeño mostró una gran predisposición para el estudio y los buenos modales. A medida que crecía, mostraba más virtudes, siendo respetuoso, benévolo con todas las criaturas vivas. Cuando falleció su padre, le, le sucedió como rey y dedicó grandes esfuerzos a asegurar la felicidad y la prosperidad de su pueblo, para luego emprender la búsqueda del Tao, algo que le costó 1550 muertos sucesivos. Cada uno de sus intentos tuvo una duración de 120.976 años, y su búsqueda lo llevó a conseguir la inmortalidad dorada, con la que pudo emprender una nueva etapa de cultivo espiritual que duró 100 millones de años, logrando finalmente la perfección del espíritu. Teorías de Yin y Yang. El libro de las mutaciones es donde por primera vez se menciona el Yin y el Yang. El Yin y el Yang implican 5 principios fundamentales. Primero es el principio de la infinitud del carácter infinito, principio de oposición, principio de la interdependencia, principio de crecimiento y de decrecimiento, principio de la intertransformación. Finalmente se mencionan las creencias. En las religiones chinas se tiene varios mitos, muchos mitos, pero en estos hablaremos solamente de 6. El primero de ellos es el mito de Pangu. En el principio no había nada en el universo salvo un caos uniforme y una negra masa de nada. Bayako tiene la apariencia de un tigre blanco, haciendo referencia al oeste, y simboliza también el elemento rayo o el aire. Killing, el Killing con Q, con K, o Quilling, es un angulado, cornudo híbrido. Tiene un cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo, de la mitología china, japonesa y coreana, que se dice que aparece en el conjunto con la llegada de un sabio. El sol. El sol residía sobre un árbol llamado Husang o Kong San. Con la mañana se levantaba ese árbol para posarse y dormir todo el otro, sobre el otro árbol situado al oeste. Perdón. El dragón como gobernante del tiempo y el agua. Los dragones chinos están fuertemente relacionados con el agua y en las creencias populares. Se cree que son gobernantes de los cuerpos de agua en movimiento, como cascadas, ríos y mares. En la gran inundación. La mitología china comparte con las tradiciones sumerias, griegas, mayas, judaicas y otros orígenes del mito del diluvio universal, o gran parte, o la gran inundación. Bueno, esta ha sido mi exposición, espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda pueden contactarme por el correo electrónico o hacer un comentario en la plataforma donde voy a subir este video. Muchas gracias.